¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a su programa Conciencia de Valores, una mesa de debate, de ideas, donde usted, como siempre, en cada programa es protagonista a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, WhatsApp. La pregunta para usted, ahí que nos ve en cada programa, es: ¿seguimos siendo una sociedad machista, Chile? ¿Es verdaderamente una sociedad machista? Vamos a hablar acerca de la igualdad de género. ¿Qué mejor de este tema que Carolina Gutiérrez? De la igualdad de género. Al fin logro en este panel una superioridad, un número mayor de mujeres que el habitual. Tiene mayoría, Tengo mayoría, tiene mayoría en el Parlamento, de este, por lo menos de este programa. Por lo menos en este programa. ¿Todo bien? Agustín, todo bien, muy bien, gracias. Señor Chilin. Muchas gracias por la invitación y juntos vamos a equilibrar un poco esta mesa. Lo veo elegante. ¿Viene alguna cena, alguna ceremonia, algo? No, pues yo litigo, así que usted sabe que los tribunales hay que vestirse ad hoc. Hoy nos acompaña Paula Poblete, ella es directora de estudio de la Comunidad Mujer, economista y magíster en políticas públicas. Gracias por estar con nosotros en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña además la coordinadora nacional de Bópoli, Verónica Garrido. Gracias por venir a Conciencia de Valores a debatir un tema tan interesante como es la igualdad de género. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Bueno, y quiero partir contigo, Paula, con una frase que me llamó mucho la atención, que algunos líderes de opinión, particularmente mujeres, piensan muchísimo acerca de este tema, que dice que el protagonista es el hombre porque el poder sigue en poder de ellos, ¿ah? Que aún Chile no ha cambiado mucho en esta materia, a pesar de que el poder, por lo menos de un presidente hoy día, no está en manos de un hombre, sino que está en manos de una mujer, que ha sido 2 veces presidenta de la República. ¿Cuánto Chile en esta materia ha avanzado, se ha estancado? Hubo un cierto avance, pero parece que fue un avance medio light y hoy día no se percibe que hay un cambio relevante. Sí. Bueno, obviamente hay avances, probablemente muchos ni siquiera provocados por nosotros mismos, sino que la inercia del mundo, digamos, o sea, sumándonos a ese carro. Pero todavía falta muchísimo. Hay muchas mediciones que nos sitúan en comparación con otros países y la verdad es que nosotros no estamos nada bien, sobre todo en lo que tiene que ver con el ámbito económico y político. O sea, en toda la inserción laboral de las mujeres, en brecha salarial, por ejemplo, en un ranking de 134 países, Chile está en el lugar 131. O sea, realmente estamos en la base, al final de la tabla. Por lo tanto, quedan muchos desafíos pendientes. Que la presidenta Bachelet haya llegado al poder, sin duda que simbólicamente, sobre todo, es súper importante, pero ella prometió gabinete paritario. El primer gobierno intentó un poco, en este ni siquiera hubo mucho esfuerzo. Tenemos apenas 16% de mujeres en el Parlamento, o sea, falta bastante por hacer. Pero finalmente los parlamentarios lo elige una ciudadanía, ¿ah? Los diputados también lo elige una ciudadanía, ¿ah? Sí, pero hay que llegar a la lista. O esto es un cuoteo, Verónica, que también se maneja a nivel de partido, donde las mujeres todavía no tienen una aceptación relevante al momento de incluso promover candidatos, no sé, ahora que vienen las elecciones municipales. ¿Cómo es tu visión? Bueno, yo creo que efectivamente Chile es un país machista. Esto tiene una base cultural que tiene que ver con todo lo que sucede en América Latina y, como dice Pablo, efectivamente Chile tiene unos muy malos indicadores respecto a la igualdad de género. Como es cultural, esto es responsabilidad tanto de los hombres como de las mujeres. Nosotros el primer techo que se coloca la mujer es el que se produce por uno mismo, que es la familia, nuestros hijos, cómo voy a dejar los hijos, ¿cierto? Por otro lado, las cúpulas, en este caso de los partidos políticos tradicionales, son igualmente machistas. Si uno mira la composición hoy día de los partidos políticos, nuestras directivas en general ve mayoritariamente hombres. Yo provengo de una región que es la Araucanía, probablemente un nicho de muy buen ejemplo de machismo. Nunca ha habido una parlamentaria mujer y de 32 comunas, apenas una es dirigida por una mujer. Entonces, efectivamente los hechos muestran así. ¿Y por qué es tan importante romper esta barrera en materia política? Porque cuando se rompe en materia política empieza también a romperse en otros niveles de la sociedad, como son las empresas,
la educación, etcétera. Ok, pero pregunta también para Carolina, ¿cuánto de esta responsabilidad, porque la sensación que uno se lleva al escucharla a ustedes dos, esta responsabilidad es De otros. claro, del hombre, del poderío del hombre, pero cuánto también, mucho del machismo que hay en la sociedad chilena, en las cosas cotidianas, en las cosas domésticas, la responsabilidad también es de la mujer, porque de alguna manera provee, facilita para que el hombre sea verdaderamente el protagonista de una sociedad machista. Yo pienso que hemos avanzado en atrevernos a enfrentar una sociedad que nos estimula a perseguir esas nuevas metas, esas metas que a lo mejor nuestras madres ni siquiera pensaron en alcanzar porque estaban criadas dentro de esta familia que era la mujer se queda en casa, el hombre sale, el hombre provee, la mujer cría a los hijos, es el pilar de la familia de alguna manera. Siento que nuestra sociedad hoy día nos permite perseguir esas otras metas, pero nos contrae al facilitarnos llegar a esas metas. O sea, hay barreras que frenan justamente el poder convivir con todas estas buenas intenciones que uno tiene de no solamente servir a la comunidad, sino que también seguir siendo un pilar importante de nuestra familia, no sentir esa culpa de dejar a los niños, no pensar que la crianza solamente se debe a nosotras y no a esta comunidad que tiene que ser hombre, mujer y la familia entera, si al final la familia somos todos. Entonces, ¿por qué no pedirle ayuda a tu más cercano, que es alguien de tu familia? A veces las barreras generan también esta brecha que uno dice, no tengo la oportunidad, y no porque no la quiera o no porque no esté, es porque probablemente nos topamos con una barrera que nos impide alcanzarlas con esa libertad. La barrera es propia de la mujer, la barrera es propia de la sociedad. Perdón, Agustín, que aquí hay que dar primero un contexto histórico. Y el contexto histórico es que la civilización como tal, desde los sumerios hasta la civilización occidental, tiene 5.000 años. Y recién los últimos 100 años son de liberación de la mujer o de igualdad de derechos de la mujer. Entonces, venimos de una civilización cuyas religiones, especialmente las semíticas, judía, cristiana, islámica, son religiones machistas. Las mujeres han sido educadas en religiones machistas. La derecha... Sí, claro. Y la centro derecha, desde la democracia cristiana hasta la UDI, son partidos políticos además que adhieren a la religión católica que tiene una tradición machista. No hay una papisa, hay un papa. El Vaticano está hecho y dirigido en poder por hombres. Ya, Entonces, la liberación de la mujer en ese contexto se da con todas las dificultades. Pero ¿en qué derechos no son iguales hoy día las mujeres? Pero en un montón de Perdón, denme un ejemplo súper concreto en varias áreas y hasta dónde la responsabilidad es propia de la mujer, porque se traspasa esa responsabilidad diciendo, no sé, tenemos barreras, como dices tú, no tenemos el tema de oportunidades o el tema de los hombres que están empoderados, digamos, en todos los estamentos dentro de una sociedad. O sea, perdón, antes de darte la palabra, en cuanto a derechos somos iguales por la Constitución, por las leyes, pero en cuanto al ejercicio de ese derecho la cosa es distinta. Y por eso que hace muy poquito el CERNAM sacó un decálogo de derechos justamente por las mujeres que son violentadas y que son víctimas, por ejemplo, de delitos como de violencia intrafamiliar, para que tomen conciencia de esos derechos y ejecuten y ejerzan esos derechos. Inmediatamente. Sí, lo que pasa es que a mí me interesa ser súper enfática en que esto no es solo un asunto cultural, porque en lo cultural al final es como muy como aquí no podemos hacer nada. Claro, cuando al revés, siendo cultural es algo que está continuamente en transformación. Pero quiero dejar súper claro que también es un asunto normativo, legal. Particularmente, no somos iguales en todo lo que corresponde en el derecho, en el Código Laboral, a las responsabilidades familiares. O sea, hay un capítulo entre los artículos 104 y 102, o sea, 208, perdón, donde es de la protección a la maternidad. En ese capítulo, las únicas que son responsables del cuidado de los hijos y de las hijas son las mujeres. Las únicas que tienen derecho a cuidar, pero que también están obligadas a cuidar. Los padres, los hijos tienen un padre y una madre, los padres no tienen ninguna obligación de cuidar a los hijos y por lo tanto tampoco tienen el derecho, que es algo que por lo menos las nuevas generaciones están también reclamando. Y ahí hay artículos claves para transformar, como por ejemplo el del postnatal parental,
que tiene un uso bajísimo de menos de un 1%, porque como es voluntario, como es una opción, los papás en una cultura tan machista como la nuestra no lo toman. Y otro muy fundamental es el artículo 203, que refiere al derecho a la cuna, que es tremendamente discriminatorio, porque es solo obligatorio para las empresas que tienen más de 20 trabajadoras, Sí, claro, no trabajadores, sino que solo mujeres, y por lo tanto es discriminatorio con los hijos y las hijas, porque tienen derecho al cuidado solo si su madre trabaja junto a otras 19. Es una barrera al empleo porque está demostrado científicamente que las empresas no contratan más de 20 mujeres para ahorrarse Ahora, la sala sala cuna. Esto que señalas tú, que el derecho de cuidar, de proteger a los hijos, está más bien por ley impuesto en una responsabilidad hacia las mujeres por sobre los hombres. Exactamente. ¿Tú crees que porque está hecho así por ley, los hombres se han desligado de su responsabilidad para ejercer esa propia responsabilidad? No sé si se han desligado, pero sí sé que eso establece una dinámica distinta en el mercado laboral. Por un lado, los costos de contratación son distintos, porque yo, entre contratar a un hombre y una mujer, si la mujer viene con una serie de derechos asociados, la posibilidad de faltar por play postnatal, por derecho a alimentación, etcétera, los costos son distintos. Y por otro lado, cuando un hombre quiere ejercer el derecho a cuidar, como por ejemplo pedir permiso para ir a buscar al hijo o la hija si se cayó en el colegio, si tuvo un accidente, si se enfermó, si tiene un acto en el jardín infantil, lo que sea, o incluso tomarse el mismo postnatal que está asignado por ley, que es solo de 5 días, es mirado como un macabeo, como un tipo que quiere sacar la vuelta, como alguien que es flojo por último, ¿cachai? O sea, no está legitimado el derecho a cuidar de los hombres. Nadie se cuestiona que una mujer, si la llaman por teléfono para decirle que el hijo se cayó en el colegio, va a salir corriendo a buscarlo. Seguro. Si es un hombre el que hace Lo más probable es que haga una llamada previa, para ver si alguien lo puede ir a buscar. Claro, Exactamente. Entonces, Pero ¿ustedes creen verdaderamente que corrigiendo ese aspecto de la ley se corrige un comportamiento conductual de la idiosincrasia del hombre simplemente por corregirlo en la ley? ¿Verdaderamente creen eso? al menos se anima, Yo creo que se sí. empuja. Sí. Se empuja. Absolutamente, porque cuando tú empiezas a provocar esto es como los juegos de naipe, cuando tomas un naipe, ¿cierto? Lo ordena, mueves y se mueven todos. Nosotros tenemos una representación de mujeres tan baja en el Congreso, en ambas cámaras. Muchas de las políticas son solo vistas desde un punto de vista. El postnatal que mencionaba Paula, tan importante. Por ejemplo, si tú te enfermas y ganas ambos, Carolina y tú, se enferman, tú de una apendicitis y ganas sobre 2 millones de pesos, o sobre 1,8 millones, que es más o menos Yo el soy día. periodista, ¿no? ¿No? Carolina pero podrá ganar eso. Pero vamos a suponer que ambos trabajan en el mismo cargo, tú te enfermas de un resfrío, de una apendicitis, te vas de licencia médica, tu empleador y él te va a pagar el 100% de tu remuneración. Si ella se va de pre y postnatal porque se embarazó, le vamos a poner un tope y le vamos a pagar solo su tope. ¿Es discriminatorio? Por supuesto que sí. En las leyes están muchas las bases de la discriminación. La ley de sala cuna duerme hace 2 años en el Congreso y ni un parlamentario se ha detenido a decir vamos a apurar, ley corta que se habla tanto hoy día, ¿cierto? Vetos presidenciales, etcétera. Ahí está durmiendo. Son muchos los ejemplos. ¿Para qué decirte los costos que tenemos en salud en ISAPRE? ¿Para qué decir la diferenciación que ocurre cuando vamos a obtener pensiones, donde las mujeres, ustedes saben, vivimos más, nacen más hombres, pero nosotras vivimos más? Así es. Y resulta que las pensiones son más bajas, donde no está considerada las muchas salidas laborales que tenemos las mujeres, porque si mi hijo se enferma, usted comprenderá que obviamente yo voy a sacrificar mi trabajo por el cuidado de mis hijos, y eso no está reflejado. Pero Ahora, hablemos de un tema propio que es la discriminación, Carolina. ¿Dónde tú sientes más que las mujeres son discriminadas en nuestra sociedad? ¿En qué área tú lo puedes tangibilizar? Algunos dicen, bueno, es que en la clásica cuando tienen que postular un trabajo, te preguntan la edad, si tú, no es tu caso, que tú eres una mujer buena moza, amigo universo, de todo, digamos. En cambio, cuando
Pero ya personas que eso es discriminatorio, eso que ya las es- mujeres sean eso ya- elegidas en mi universo. Claro, o sea, como eso ya es partir de un supuesto. Como si no, pues obvio te va a ir bien porque... No, yo creo que Porque eres bella. ya partimos esta pregunta con un sesgo... que tiene que ver- Discriminatorio, no te estoy discriminatorio. discriminando. Pero, ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí, que dentro de todas las cosas que me parecen discriminatorias, del hecho de que nosotros tenemos casi que la obligación de estar siempre impecable, de siempre vernos bien, que siempre vernos delgada, que siempre estar bien peinada, que tenemos que, aunque dormamos pocas horas en la noche porque hay un hijo enfermo, el otro día igual tienes que estar presentable en tu trabajo. ¿Es una percepción propia de la mujer o es A mí- realmente una yo- realidad? Yo siento, ¿Ah? yo siento que si bien no es tácito, está ahí. Está como siempre, o alguien no se atreve a decírtelo personalmente, pero tú sientes que efectivamente hay algo que siempre va a estar ahí esperando que tú estés en eso, bien y todo. Pero hay un tema que a mí me parece que es aún más discriminatorio. Es cuando uno dice... Incluso me parece que entre nosotras, entre las mujeres, somos poco solidarias muchas veces entre nosotras mismas. Es cuando tú dices, no, yo soy dueña de casa. Y la gente dice, ah, entonces no hace nada. No hace nada porque se quedó en la casa haciendo una tarea tremendamente difícil como es administrar una casa. Es como administrar una empresa. Yo miro el cargo y le saco el sombrero a las mujeres que no han tenido la necesidad muchas veces de salir a trabajar para llevar el sustento a su hogar y se han quedado administrando esta tremenda empresa que es la casa, que es los horarios, que es la comida, que es... Oye, el trabajo de la casa es tremendamente pesado y a mí me parece súper discriminatorio cuando dicen, ah, pero no, pues ya dueña de casa, Es no hace discriminatorio, nada. insisto, es discriminatorio por parte de quien te lo dice, o muchas veces cuando uno le pregunta a la mujer, ¿tú trabajas? Ella dice, no, soy dueña de casa, soy como que dueña le da de- lata claro. contestar la pregunta, en vez de decir, sí trabajo, y tengo un súper buen trabajo que es criar a mis hijos, Y no se quedarme en mi sienten casa. como orgullosas de eso, como que la pregunta, De a poco. como que de alguna Es que manera es que las es inhibe. un tema más bien semántico, porque Claro, cuando dice tú claro. trabajas, tienes un empleo o eres autoempleado. Claro. Ahora quería aportar justamente a lo que dices tú, el término economía, por ejemplo, y ser economista, viene del griego, oikos nomein, que es la norma del hogar. Es decir, justamente Sí, la claro. administración de la casa parte por eso. Pero lo que me gustaría decir también es que yo soy un gran defensor de las minorías y de los derechos de las personas que están desvalidas. Pero también hay que tener en consideración que la cultura hombre-mujer es distinta. Perdón, Y pero no nosotros porque- no somos sí. minoría. No, al Nosotros somos contrario. una mayoría minorizada, que es muy distinto. Sí. Sí, Buen porque... punto. Buena parada, Carlos, Sí, chile. porque, o sea, es somos buena. el 90% de Más la respeto, población. sí, ¿no? Obvio. Lo que pasa es que, Es que- la es que discriminación, solemos claro, ser- sí, la discriminación se suele ser respecto de minoría y el tema de las mujeres, si bien lo que dices tú es muy cierto, no son minoría, sí en cuanto al tratamiento de los derechos de la mujer es como si fueran una minoría dentro de una democracia. Y de hecho están excluidas de la democracia hasta hace muy Hace poco muy poco, y se están insertando recién en el último siglo. Lo ideal es ir creciendo en esa participación, pero hay que entender también la diferencia entre culturas. Y cuando dices que la ley podría arreglar la situación de hombre y mujer, yo ahí discrepo, porque la ley toma como consideración o se alimenta, o las fuentes de la ley son los hechos sociales. Entonces, si hay una sala cuna, porque hay trabajadoras, porque efectivamente las mujeres en una sociedad como la nuestra, occidental, son las que están a cargo del cuidado de los niños. Y por más que haya una ley que favorezca a los padres o que impulse que los padres tomemos un rol más activo, probablemente no lo hagamos porque no tenemos esa cultura y por eso de cierta filosofía habla de la crisis de la masculinidad en el siglo XXI. Ahora, Porque ella- ¿cuál es nuestro rol pero ellos entonces dicen que el marco como legal hombres? ayudaría. Yo también tengo las mismas dudas que tú. No sé si todo se puede resolver con un marco legal, con lo cual, no sé, quórum mínimo de parlamentaria, por ejemplo, en un congreso. Que La ley también- de cuotas que va a empezar a pero no operar. sé si esas cosas finalmente terminan resolviendo una integración de la La mujer experiencia plena. comparada, porque nosotros somos un país joven y ya hay otros que han avanzado en estos temas, la experiencia comparada dice que sí. O sea, los países escandinavos, por ejemplo, que son van muy a la delantera en esto, nos han dado cátedra de que esto efectivamente sirve, de que efectivamente se genera un cambio a nivel cultural. De hecho, Yo quisiera volver sobre lo de las minorías, porque para nosotros de verdad es súper importante eso, porque efectivamente en las minorías, hay en los discapacitados, hay en qué sé yo, los adultos mayores, en la diversidad sexual, etcétera, ahí siempre la mitad
son mujeres. Entonces, nosotros estamos en todas esas minorías también estamos, y eso se suele confundir, o sea, como que los discapacitados fueran ¿En qué somos muy mal comparativamente, por ejemplo, con los países de la OECD? ¿En qué estamos mal? No solamente en temas de brecha salarial, que es un tema que también hemos discutido. Es que eso es lo más grave. Ese es el peor indicador. Pero ¿en qué otro aspecto más los derechos de la mujer o su integración dentro de la sociedad, realmente Chile está como un país súper subdesarrollado? Mira, acá hay una situación un poco paradójica, porque por los niveles de desarrollo que nosotros tenemos, por los niveles, por ejemplo, de mujeres en la educación superior, que en este momento son más mujeres que hombres, por ejemplo, aún así tenemos una tasa de participación laboral muy baja. Realmente es ahí súper extraño el fenómeno, porque incluso a nivel... ¿Una tasa de participación laboral claro, muy baja? La mitad de las mujeres que podría estar trabajando lo está haciendo. O sea, una de cada dos mujeres entre 15 y 80 años está trabajando. Si lo ponemos en las mujeres adultas, entre los 25 y los 59 años, la tasa sube al 2/3, 66%, y ahí está un poco mejor, digamos. Pero aún así es más baja que en todos los países latinoamericanos, y que, bueno, no en todos, pero que la media de los países latinoamericanos, y que todos los países de la OECD. Eso es como el otro indicador así. ¿Y qué efecto tiene eso? Muchos efectos a nivel de la autonomía de las mujeres, y finalmente es el participar del mercado laboral, el principal efecto es en que tú eres autónoma, en que no dependes de Hay estadísticas que dicen que si solo alcanzáramos la media que tienen los países de la OCDE en materia de mujeres participando en el mercado laboral, subiríamos 20% el sueldo mínimo inmediatamente por la sola participación, porque se agrega un nuevo integrante de la familia, pero además el crecimiento potencial de... Sí, es un poco lento en esa materia. Quiero entender qué significa participar en el mercado laboral, que haya más mujeres participando en el mercado. Trabajando remuneradamente. Trabajando remuneradamente. Claro, pero yo tengo ahí una discrepancia con ustedes. 60% más o menos de los hijos que nacen en nuestro país nacen en familias disfuncionales, donde la mujer se ve obligada a ingresar en el campo laboral por una realidad social. Entonces, una cosa es la seducción de un indicador, por ejemplo, que es el que tú señalas, que la mujer debe participar más en el mercado laboral, y eso bajo qué condiciones. Porque si las condiciones que hoy día participa la mujer en el mercado laboral comparativamente con los hombres, hay una brecha gigante. No tengo mucho seducción en que la mujer participe más bajo condiciones malas. Pero es que ahí hay varios mitos también. La brecha de género que Paula también menciona está fundamentalmente en los puestos más ejecutivos profesionales, de media hacia arriba. Cuando vamos al nivel administrativo, obrero, etcétera, se empareja bastante la cancha. Pero ¿cuál es el problema? La tasa de participación, los hombres en edad de trabajar, el 75% lo hace, y las mujeres tuvimos el pic hace 3 años atrás con un 47%, hoy día hemos bajado a 45%, hemos tenido menos empleos en estos 2 últimos años. Pero eso es porque la mujer no tiene oportunidades, o sí las tiene, pero tiene con baja calidad de trabajo, que no amerita abandonar a sus hijos con un sueldo súper bajo. No hay un apoyo real en materia de salud, no hay un apoyo real en materia de cuidado de los hijos, tampoco es atractivo. Y hay un tema que se habla poco en Chile y que los gobiernos en general tratan de hacer, que es trasladar muchos de los beneficios sociales a través de la mujer. Me explico, los bonos, por ejemplo, el ingreso ético social, ¿cierto? Se paga a través de la mujer. Entonces, el día tú tienes una joven que tiene 2, 3 hijos, que recibe 120.000 pesos en subsidios de bono, etcétera. Tiene incentivo para trabajar, cuando alguien le cuide le va a salir más caro, o transporte. Entonces, tiene que haber una reconversión en la sociedad de entender que los hombres y las mujeres tenemos igualdad de oportunidades. Yo creo que ahí está el tema, que la opción de que yo quiera trabajar o no es una opción personal. Y algo que no quiero, y perdona que me tome el tiempo, Agustín, de decir, Chile mide la tasa de empleo por un valor que lo mide igual la OCDE, que es una hora trabajada, ¿cierto?, en la última semana, en el último periodo. Y sin embargo, la legislación laboral no permite contratar mujeres por hora. ¿Por qué yo no podría trabajar por media jornada, flexibilidad laboral, que a todos le da tanto miedo hablar de eso, adaptabilidad laboral? Sí. Entonces, lo que estamos diciendo nosotras, las que trabajamos este tema de las mujeres, es que la mujer decida libremente si quiere trabajar, si no quiere y se quiere quedar cuidando a sus hijos, o si quiere trabajar por horas, por ejemplo, para complementar ambas cosas. Esa libertad hoy día, esa igualdad de oportunidad no existe. Ahora, pero Carolina, Carolina, quiero preguntar, ¿qué es lo que se hace difícil
por ejemplo, para ti, a la realidad tuya, y le puede pasar a muchas mujeres en otros ámbitos de la vida, en un momento de crisis, como el que estamos viviendo hoy, tener que sostener un hogar donde muchas veces, como muchas mujeres también, el eje, la fuerza económica es uno mismo, una misma, y donde consideras que es injusta nuestra sociedad en esa materia, donde consideras que verdaderamente aquí hay una cosa que está mal pelado, el chancho, o sea, Seguro. o está súper desequilibrada. A mí me pasó, yo me quedé con mis hijos sola cuando eran muy pequeños y durante 20 años trabajé en un puesto en que no me atrevía a renunciar porque sentía que la inestabilidad que me podía provocar esa situación era dejar sin techo lo que ya había construido, que era mis hijos en un colegio, pagar ese colegio, alimentarlos y hacerlo todo solo. Entonces, probablemente también el tema de oportunidad versus el que uno, de verdad, uno carga una mochila súper fuerte. Cuando uno cría a sus hijos sola y saca a su familia adelante sola, y como le debe pasar a miles de mujeres de este país que sacan a su familia adelante sola, el miedo a cambiar el confort que significa tener un sueldo fijo a final de mes donde tú lo distribuyes, esto es para el colegio, esto es para la micro, esto es para comer, es algo que a muchas, y a mí me pasó, te paraliza, no te animas a hacer otra cosa pensando en que no va a venir una oportunidad mejor, porque tampoco tienes techo, no hay nadie al lado que te diga, no importa, arriésgate, si no resulta el primer mes, yo voy y te pago las cuentas, o no hay nadie que te diga, ¿sabes qué? Dale, nosotros te vamos a ayudar los primeros 3 meses, si no resulta, vemos cómo lo hacemos. Pero si tú no pagáis la cuenta, te cortan el agua. Si tú no pagáis, te están llamando a cada rato. Entonces, muchas veces nos dejamos pasar a llevar aquellos derechos que podríamos pelear por el simple hecho de perder la pega. Y yo creo que no es... justamente en eso quería aportar, porque no olvidamos cómo se regula la economía en nuestro sistema chileno. Es tan difícil para un hombre como una mujer, es decir, yo también tengo que mantener a los cabros chicos, pagar su colegio, pero ¿quién regula el mercado laboral? El mercado. Y justamente por eso quería preguntártelo a ti, que representa a un sector político que es pro mercado. Entonces, cuando se deja en manos del mercado, del libre mercado, que regule los trabajos, los empleos, en el fondo todos estos vaivenes, ¿qué política o qué puedes hacer a favor de las mujeres para que tengan mejores beneficios? Porque si va a beneficiar entonces a la mujer en desmedro del hombre, va a haber una cierta estatización que la centroderecha le tiene tirria, es decir, no le gusta la planificación del Estado y encuentra que el Estado es muy mal administrador. Si lo dejamos los vaivenes del mercado, el mercado puede decir, bueno, tú me cuestas más, eres un costo mayor, tengo que pagarte la sala cuna, entonces no te contrato solo hombres, tengo libertad para hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo conjugamos? A ver si a la vuelta de la pausa comercial lo puede contestar Verónica y también Yo también quiero Paula. agregar algo con respecto a eso. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro.
platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados. Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradicción.cl. Seguimos siendo un país machista, debata ahí por WhatsApp, por las redes sociales, Twitter, Facebook. Verónica Paula quedó la pelota, como dicen en terminología futbolística, en el área chica de ustedes. ¿Cómo creen verdaderamente que en un modelo que le encanta a Mario Chile, capitalista, de la libre competencia, libre mercado, verdaderamente esto abre espacios relevantes o va a abrir espacios relevantes a la integración de la mujer en todos los ámbitos? Sí, yo quisiera retomar un poco lo que estaba diciendo Verónica antes. Efectivamente, el que los salarios en general sean bajos. O sea, Chile es un país donde el salario promedio es 350.000 pesos, la mediana está en 305, es decir, si uno ordena los salarios de menor a mayor, el de la mitad gana 305.000 pesos. Por lo tanto, eso efectivamente para hombres y mujeres los sueldos son bajos en Chile. Por lo tanto, claro, cuando una mujer, y esto nosotros lo vimos en la encuesta Voz de Mujer que realizamos el 2009 y el 2011, que es una encuesta específica sobre trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres, vemos que, claro, en economía se llama salario de reserva, que es en el fondo el salario que tú tienes en la cabeza, el ejercicio que tú haces, que hacemos todos, en el fondo por cuánto yo estaría disponible a salir de mi casa. Claro. Si tengo que dejar a mis hijos en algún lado, delegar el tema de la limpieza o hacerlo en el fondo, no todos los días, sino que una vez a la semana. Bueno, evalúas todos los costos que tiene salir y en el fondo cuánto necesitaría tomar Transantiago, que a nadie le gusta, etcétera. Todos los costos asociados, cuánto necesito ganar para que eso valga la pena. Y lo que vemos es que muchas mujeres tienen una expectativa muy superior a la que el mercado efectivamente les va a pagar. ¿Pero cuánto debiera hacer eso en Chile, en los estudios que ustedes lo que nosotros vimos en el 2011, por ejemplo, era que las mujeres tenían una expectativa de 400.000 pesos. Esa es la expectativa. ¿Y esa expectativa te parece a ti razonable para la realidad chilena de un país con el PIB que tenemos? O sea, si fuera un país mucho más igualitario, por cierto, o sea, tenemos un PIB de $20.000 per cápita que nadie ve, digamos, o sea, claro. son unos pocos que ganan mucho. Y esa cifra coincide con el debate del famoso sueldo ético que debiera haber en Por Chile. Supuesto, y es porque en el fondo tú calculas más o menos con lo que gastas y lo que necesitas para sobrevivir, y eso más o menos es. O sea, ese salario no es una fantasía que te permita ir a viajar en crucero por Bahamas. Yo creo que queda incluso empatada, porque ¿cuánto te sale pagar la nana? La nana te va a salir mínimo 300.000 pesos. Y yo creo que estas mujeres de las que te estoy hablando ni siquiera están pensando en delegar el cuidado en una nana. Por eso, mínimo. A lo mejor en una región, en una situación, pero en Santiago ganan 450 lucas, o sea, no te da. Entonces, obviamente, si esas mujeres que muchas de ellas, por ejemplo, no tienen ni siquiera cuarto medio cumplido o no tienen ninguna educación superior, etcétera, van al mercado y con suerte les ofrecen el salario mínimo, que está en menos de 200.000 pesos líquidos. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo me encuentro con eso, ¿qué decido entonces? Quedarme en la casa. Entonces, efectivamente, ahí hay un juego de oferta y demanda que resulta en que se quede. Y lo otro, perdona, con lo que iba, la pregunta que hiciste antes de comerciales, nuestra posición como organización precisamente es no dar más beneficios a las mujeres. O sea, nosotros estamos porque cualquier beneficio que se otorgue en términos, por ejemplo, de flexibilidad para el cuidado, teletrabajo, la posibilidad de horario diferido, lo que sea para hombres y para mujeres.
O sea, esa es como la premisa básica. Y de esa forma, efectivamente, tú tienes una sociedad más Paula, igualitaria. yo tengo un matiz ahí. Tú das beneficios en un sector de la sociedad donde ves que efectivamente estás mucho más vulnerable. Por algo el Estado coloca recursos en sectores de la sociedad donde ve que, perdónenme el término, el chancho está mal pelado. Sí, claro. Tú das beneficios a la mujer porque consideras que la igualdad salarial no es la misma y por lo tanto tiene que ser compensada de acuerdo al rol propio también que desarrolla una mujer en el cuidado de los hijos. Es que eso Entonces, del rol propio entonces, yo me permito cuestionártelo. O sea, yo no me siento más llamada a cuidar a mi hijo que el padre de mi hijo. no, en eso estoy de acuerdo contigo, sí, yo no tengo ninguna diferencia, pero finalmente tú tienes que llevar a cabo políticas públicas para toda la nación, tienes que resolver el tema. Entonces, ¿cómo lo resuelves? No lo vas a resolver simplemente por modificar una ley y que va a cambiar el rol de cuidador de la noche a la mañana de los padres. No. También tienes que hacer algo para solucionar un problema que es una realidad económica y por eso se dan beneficios a la mujer económico o de postnatal, en fin, una serie de flexibilidad laboral, porque se ve que esa situación es súper injusta. Entonces, no darlo, no retirarlo y decir, no, es que esto tiene que ser para todos, tampoco resuelve un problema que es del día a día. Sí, yo no digo que lo resuelva, nada de estas cosas son de un día, de una resolución automática de un día para otro, pero sí el seguir haciendo discriminación positiva hacia las mujeres finalmente se transforma en un abrazo del oso para nosotras. O sea, nos vemos perjudicadas. Es que ahí es donde Entonces, yo creo que el yo rol no digo del que haya Estado que debería ser retirar, subsidiario. Claro, No digo hay que que retirar retirar, beneficios, pero sí extenderlos a los hombres, de manera tal que ellos sientan que tienen una responsabilidad y que tienen un derecho. Insisto, o sea, yo discrepo porque el ser humano lleva 700.000 años en la Tierra, 700.000 años. Llevamos 5.000 años de civilización y en los últimos 50 años nos estamos cuestionando si tenemos que tener algún rol en la educación de nuestros niños. Es decir, está bien desde un punto de vista racional y culto, y yo lo comparto desde un punto de vista racional y culto, pero hay una tradición histórica tan fuerte que esto no lo va a cambiar con una ley o con una campaña publicitaria. Seguro. Esto va a ser un tránsito que va a demorar por lo menos 100, 200, 300 años. Pero es ese tránsito, por lo lo menos. de los 200, los 300, no, gracias. Esperemos que no sea No creo que patio ciudadano. Mire, que lo vean tu vida. Yo los quiero meter en otro tema que tiene que ver también con la igualdad de género. La influencia de la mujer en la toma de decisiones. Se decía, esto yo no sé qué tanto es mito o realidad, que la influencia que tenía en el gobierno militar la Lucía Arias sobre las decisiones de Augusto Pinochet no eran menores, eran relevantes. ¿Qué opinión tienen ustedes que verdaderamente la influencia que ejerce la mujer en las decisiones a lo mejor no es la presidente de una gran compañía, su marido lo es, pero cuánto juega el rol de la mujer ahí en la casa para las decisiones? ¿Eso lo ven como un tema? ¿Cuál es su mirada de eso? La verdad que yo creo que la influencia es recíproca. Yo creo que ambos podemos hacer cambiar de opinión o ver que el otro toma una posición o no. La verdad que no me parece que ese sea el punto. El punto a mí me parece, Agustín, que y yo quisiera cambiar un poco o invitar a cambiar el paradigma. Cuando hablamos esto de que el mundo, nosotros nos tenemos que adaptar, etcétera. Yo creo que es el mundo del mercado laboral el que debe adaptarse a las mujeres. Cuando una mujer se incorpora al mundo laboral, toda la familia se ve beneficiada, la sociedad. Fíjate que Angela Merkel, que nos inspira desde el punto de vista de una sociedad ya desarrollada, una economía de las más fuertes en Europa, acaba de dictar una ley de cuota en las empresas. Esos son cambios culturales, es decir, yo creo que lo otro tiene que ver con la condición humana. En que es que yo toco el punto de la influencia porque no quiero llevar la discusión solamente al campo laboral del rol de la mujer dentro de una sociedad. Las mujeres tienen que ser líderes de opinión. La mujer tiene que ser líder de influencia para cambiar ciertas políticas de Estado. Entonces, tiene mucho que ver la característica de la mujer distinta al hombre en esa materia. O sea, los países de la OECD han dado un avance notable, claro que se ha demorado harto tiempo también en ese avance, pero no es menor ese factor de la mujer, cuán influyente es para dar vuelta situaciones que en los países donde hay desigualdad de género. Carolina. Bueno, ahí es donde tenemos que aumentar
el porcentaje de parlamentarias mujeres que tomen decisiones que tengan que ver con esta equidad que necesitamos entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Creo que partiendo por eso ya es un avance. Y retrocediendo un poquito en un punto anterior, el otro día estaba leyendo en el diario que decía que a propósito de los puestos gerenciales en las grandes empresas, la mayoría de esos puestos gerenciales tenían que ver con mujeres que eran parientes del dueño. No era, o sea, al final yo decía, escaso porcentaje el escaso porcentaje de esas mujeres que toman decisiones en las grandes empresas que manejan este país, tiene que ver con el dueño. Por lo tanto, no van a haber más parlamentarias porque son los dueños de esas empresas quienes financian las campañas políticas, y los políticos que tenemos actualmente son los títeres de estos grandes dueños de nuestra sociedad, y que no les conviene tener el sistema de otra manera. En tanto las campañas políticas se sigan financiando vía privada, vamos a tener este fenómeno. En tanto avancemos en una democracia real y genuina, allí recién vamos a tener participación de la mujer como corresponde. Pero una mujer líder de opinión, una mujer generadora de debate, una mujer que verdaderamente uno la ve en un rol súper fuerte y activo dentro de la sociedad. Pasa porque también las mujeres tienen que asumir y creerse el cuento, o siempre entramos en el mismo círculo virtuoso, ¿no? Que no tienen tanta oportunidad como tienen los hombres para estar en los medios de comunicación, para estar en los partidos políticos, para estar en los directorios de empresas. O sea, ¿cuánto también hay una autocrítica al prototipo de la mujer chilena en este campo, en que también tiene que avanzar en hacer un cambio de switch? Es que todo esto es multifactorial. Yo quiero sumarme a lo que dice Verónica respecto de la adaptación del mundo a esta nueva realidad. El Código del Trabajo, tú bien lo sabes, 1931, una sociedad que era una sociedad industrial, había fábricas, ahora estamos en una sociedad de conocimiento, con internet, con servicios ultra desarrollados. O sea, el mundo cambió y ese código aún es decimonónico, ¿cachai? Entonces, efectivamente, ahí tienen que ocurrir una serie de transformaciones para adaptar el código a la realidad laboral actual. Y lo mismo con la participación en los partidos políticos. Tú muy bien sabes, la política se hace fuera del horario laboral. La política se hace en el bar, en el restaurante, en lo que sea, después de las 7 de la tarde, cuando debido a los roles que no son naturales, sino que son culturales, sociales, inventados por todos nosotros aquí, lo que está definido es que después de las 7 de la tarde la mujer se va a la casa a cuidar a los niños y a las niñas, y el papá puede ir a sus reuniones, a su pichanga, a todo lo que tenga después del horario laboral. Entonces, hay que redibujar esta cosa. Por supuesto que las mujeres tienen un rol súper fundamental en eso, en repartir los roles, en no permitir que ellas tengan que volver a la casa todos los días y que los lunes tengan la pichanga en no sé dónde, el martes la reunión en no sé cuánto, el miércoles... Sí, pero también reconoce que hay una responsabilidad de la mujer de ser facilitadora. Ser facilitadora es cultural y natural. Nosotros descendemos los primates y no tenemos monos cuidando a los monitos chicos y a las monas. Estamos en el siglo XXI. Pero sí podemos tener un papá que se levante en la noche a amamantar a la guagua y no necesariamente tú dejas de ser una buena madre. Oye, les quiero tocar un tema... Los primates son animales, no tienen la racionalidad que tenemos nosotros. Le quiero tocar un tema que afecta muchísimo a la mujer en Chile, que es el maltrato. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de ese tema? Y particularmente, yo sé que algunos me van a matar por esta cuestión que voy a decir, porque soy de los que piensa, similar a ustedes, pero creo que hay algo, pero creo que hay algo. Tengo miedo. Creo que creo que la mujer a mí me gusta usar un lenguaje a veces folclórico, Creo que a veces la mujer facilita mucho para que los maridos sean Barça, o sea, honestamente. Entonces, Barça, sean maridos flojos, aprovechadores, porque ellas le facilitan toda la carretera. En el maltrato, que es una cuestión súper dramática en la vida de una mujer. Y que están todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Y no tiene que ver solo con el maltrato físico. No, hablo de maltrato psicológico, emocional, hasta maltrato espiritual, te puedo decir, en muchos sentidos. ¿Cuánto también ha fallado también la mujer en aceptar eso, en no denunciar lo que tiene que denunciar, en no ser una promotora de que estas cosas en Chile no se pueden seguir aceptando? O sea, también hay un rol activo-pasivo de la mujer en esta materia.
Bueno, yo creo que este es un punto súper importante el que tú tocas, porque el que alguien mate a otro o se crea que el otro es propiedad y de esa propiedad puede hacer lo que quiera, desde lo que tú dices, desde el maltrato hasta la muerte, como son los femicidios que vemos dramáticamente ocurrir con tanta frecuencia, tiene una base multifacética, la cultura, por supuesto, la forma en que la mujer toma el tema de las relaciones de pareja. Pero uno de los temas importantes tiene que ver con la independencia económica de la mujer. Fíjate que una mujer tarda entre 8 a 9 años a denunciar un maltrato. Entonces uno dice, ¿pero por qué? Estoy hablando, yo fui directora de Cernan y lo vi en todos los niveles profesionales. Me recuerdo haber recibido una juez, una prefecto, una académica, etcétera. Es decir, no es que esté en las clases sociales de menos ingresos, porque hay mucha dependencia respecto a la pareja. Dependencia económica, ¿qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi familia? Fíjate que yo entrevistaba a mamás de abusadores, de hombres violentos, que me decían, ¿sabe, señora? Es ella la que lo pone así. Mi hijo no es así, ella lo pone violento. Entonces, ahí tenemos que también educar. Fíjate que veía en la mañana una publicidad en la televisión que es medio antigua, que tiene, no voy a decir la marca, pero que tiene que ver con algo que saca el sarro de los baños. ¿Y quién es? Un superhéroe que llega a atender. Entonces, hemos ido magnificando, con el respeto a todos los varones que están aquí, los hombres superhéroes y nosotras. Superwoman. Hay algo allí también en el hogar. No precisamente. El lenguaje construye realidad. Y también yo creo que tiene que ver con un tema de este arrope, de esta ropa familiar, que no nos atrevemos a decir, que no atrevemos a tener la confianza para ir y decir, oye, me está pasando algo. Uno se avergüenza muchas veces de lo que te está pasando. Y en eso también yo creo que hay una deuda en nuestra sociedad, que es transparentar, y es decir, no hay que tener vergüenza y hay que tratar de dignificar tu amor propio. Y ese amor propio parte por tu círculo más cercano, que es contarle a tu familia, contarle a tus cercanos lo que está pasando. Probablemente ahí también podríamos tener un avance, sobre todo en enfrentar la violencia de todo tipo. A lo mejor, yo creo que a ti no te pasó, pero tú eres una profesional que ha tenido que sacar 2 hijos y depende de un trabajo para llevar adelante ese proyecto. Cuando en el ámbito laboral, que le puede pasar a muchas mujeres que nos están viendo en este programa, son maltratadas por sus superiores, ¿hasta qué punto también dice, bueno, yo voy a aguantar esto porque finalmente, si pierdo la pega, si no voy a poder pagar la cuota a la universidad? Claro, si pierdo a mi marido, no voy a tener que echarle a la olla. Es que eso, a propósito a Mario, que ha hecho referencia hartas veces a los siglos y milenios para atrás. O sea, llevamos muchos años, siglos y milenios, con una naturalización, una legitimación de la violencia de los hombres sobre las mujeres. Seguro. Y eso está absolutamente naturalizado, y de hecho ni siquiera se verbaliza que es el hombre maltratador. Tú ves los medios de comunicación, la mató por amor, la mató por celos, fue asesinada. Nunca es como el marido la mató. O sea, por favor, hagamos explícito. ¿Se han hecho estudios en esta materia de cómo son el maltrato laboral, probablemente tal, de género? Nosotros personalmente no, pero tenemos estadísticas de otras fuentes, digamos, y efectivamente las denuncias son en un 90% de mujeres y siempre afectadas por un superior jerárquico. O sea, todos los abusos sexuales y los abusos laborales. Y el acoso también, el acoso laboral, sexual. el acoso sexual en el trabajo. En la calle. Incluso en las detenciones, eso estaba leyendo, de carabineros que detienen mujeres y abusan sexualmente de ellas mientras están detenidas. Que ha habido una gran cantidad de denuncias al respecto, en especial en la Araucanía, con el tema de las mujeres indígenas. Entonces eso es una situación delicada que, bueno, hay que ponerle mucho ojo. Que tú tomas este tema de la mujer indígena. A mí me tocó conocer de una realidad que a nadie parece llamarle la atención. Fíjate que juicios de violencia intrafamiliar en la 9ª región de la Araucanía, donde estaba involucrada ya sea él mapuche o ella mapuche, jueces de la República, de Chile y de la Corte Suprema dijeron que esto era a causa de la cultura.
y por lo tanto aplicaron medidas reparatorias simples, como una disculpa ante el juez, una atención psicológica, etcétera. Y me tocó ir a varias instancias a defender la postura contraria que teníamos nosotros, y me encontré con personas profesionales de este país, varones, un antropólogo, recuerdo, de una prestigiosa universidad, que me dijo, pero Verónica, si esto es tan igual lo que pasa en África con la circuncisión femenina, es parte de la cultura. O sea, ¿cómo es posible que en el año que estamos pensando, o un juez que dijo que la infidelidad era una atenuante? Entonces, no, es una cosa impresentable. Hay una violencia que tiene que ver con la edad, con la edad de la mujer. Finalmente, tú pasas como esta edad de superproducción, pero cuando llega un momento en que tú quieres tomar un trabajo por sobre los 40, los 45, los 50 años, es casi imposible. Ahí Es casi imposible. Ahí tiene que ser emprendedora. Aunque, claro, vendedora de seguro. Emprendedora. No, vendedora uno. A lo que voy es que también encuentro que eso es súper violento. Bueno, la gente en las redes sociales, a veces le avisamos cuál va a ser el tema de nuestro programa. Y esta es una pregunta para ti, Carolina. Y nos preguntan, ¿cuándo vamos a ver un día en la televisión chilena la importancia de darle más protagonismo a la mujer inteligente por sobre la apariencia física? ¡Oh, qué difícil! Esa es una pregunta que yo no podría contestar. Simplemente porque vuelvo a insistir. Sobre todo en la televisión, el tema de la edad y la apariencia física parece que le gusta más a la gente. Si finalmente la gente es la que compra el contenido que te ofrece la televisión, y la gente parece que lo que quiere ver es justamente esa otra parte. Pero ¿te acuerdas tú que en los años 80, cuando yo era chico, el periodismo del espectáculo, el que tú tanto hiciste, lo lideraban mujeres muy inteligentes y maduras, que eran maduras, no eran precisamente unas bellezas pero todo ha cambiado, concurso ni nada por el estilo. Pero no teníamos cable, no teníamos la invasión que tenemos hoy día de la oferta que hoy día ves en la televisión. ¿Pero esto es mundial o esto es propio de nuestra sociedad? Es mundial. Es mundial. Sí. La reproducción de los estereotipos de género por los medios de comunicación, especialmente la televisión, es brutal. O sea, hay muchos estudios que respaldan eso, estudios de minutos en pantalla, claro. Seguro. Y eso también es parte, en el fondo, de esta construcción que hacemos entre todos, porque finalmente la televisión es un agente socializador tremendamente importante. Uno ahí ve modelos a reproducir, a seguir, estilos de vida, qué sé yo, y por ejemplo las teleseries, o sea, esta idea que tú tienes, no sé si lo conversábamos al aire o no, pero de la falta de solidaridad entre las mujeres, etcétera. Yo, honestamente, me permito dudar de si es tan así, pero sí sé que al menos instalado como estereotipo sí está. ¿Seguro? Porque uno ve en las teleseries que las mujeres se pegan puñaladas por la espalda, que el único tema que tienen son los hombres. Oye, por favor, hay un montón de otros ámbitos de la vida de las mujeres que nunca están reflejados en las teleseries. Las teleseries también reproducen lo que hablábamos antes, o sea, siempre es la mujer la que cocina, la mujer la que está a cargo de los hijos. O sea, si vemos una teleserie donde un papá se toma el postnatal parental, bueno, empezamos ahí a construir modelos distintos. O sea, de verdad esto bueno, es... Hay algo... Fue un poco cuando hay la incorporación de un homosexual en una teleserie. Lo mismo, es lo mismo. Uno efectivamente abre ahí un debate, una discusión, pero también ya se abre el camino para que podamos entender. Un homosexual que sea distinto al tierno, no sé Mira, cuánto de Marco Placé. Un homosexual normal que hace su vida. ¿Hay algo distinto que ustedes ven en el género mujer en la resolución de conflictos? Cuando hay conflicto, colocar un líder mujer por sobre un líder hombre, son mejores en el manejo de situaciones extremas para resolver conflictos. Mira, en Chile no hay estudios de eso, pero McKinsey, que es una consultora que se dedica a hacer estos estudios a nivel internacional, efectivamente tiene evidencia de que los estilos de liderazgo de las mujeres y de los hombres son distintos. Y efectivamente hay ahí una comprensión del conflicto distinta, porque las mujeres son mucho más empáticas, porque tienen un liderazgo mucho más horizontal, les interesa que las personas que están bajo de ella crezcan, etcétera. Yo la verdad es que
A Chiloé hay que mandar mejor a contra resolver el conflicto de las mujeres estoy allá. contra todos los estereotipos que nos favorecen y los que no, No, pero digamos. ¿cuál es tu opinión? Pero al menos hay harto escrito respecto de que sí, de que efectivamente por la historia de una mujer, desde que ya tiene que gestar hijos, por todo cómo tiene que presentarse frente a la sociedad, en por la manera, los roles tradicionales. Es su situación evolutiva, nuevamente los monitos, los No hay privados, no hay nada natural, pero por los roles aprendidos finalmente terminas ejerciendo. ¿Te parece a ti? Sí, que habría que mandar a Chiloé no un ministro de Economía, sino que habría que mandar a líderes más... Mira, yo conversaba... mujeres... Estoy bastante de acuerdo. Yo conversaba este fin de semana con varias personas a propósito del proceso constituyente. Desde Ópoli, ustedes saben que nosotros adscribimos a participar. Y entonces hoy día hablábamos que hay un interés muy creciente por preocuparnos del medio ambiente, los animales, etcétera. Pero nadie habla, fíjate, del otro. El que yo te tenga que ser tolerante contigo, que yo te tenga que amar a ti, amar en tu diferencia, etcétera. Es decir, hay una búsqueda, cada uno de nosotros está en una búsqueda espiritual, ¿cierto? Cada uno de su religión, en los movimientos que hoy día han crecido mucho. Pero sin embargo, cuando vamos a las cosas prácticas, el trabajo, la política, nadie habla de que te tengo que respetar, que te tengo que amar. Entonces, yo creo que hoy día hay que invitar a instalar nuevos paradigmas. La sociedad está... Todo el día hablamos de crisis, pero yo veo que hay tantas oportunidades y la oportunidad de incorporar más mujeres en todos los ámbitos va a ser, te lo digo, pero convencidamente, una sociedad mejor. Seguro. Para todos. Para completamente de acuerdo. Carolina, Sí, queda claro. un minuto de programa. Aprovecha este minuto para reclamar, para colocar el derecho de las mujeres, para decir esto es lo que tiene que cambiar en nuestra sociedad, por favor. No, yo estoy de acuerdo con que hay que respetarse, hay que hablar, hay que ponerse de acuerdo, hay que quererse un poco más. Sí, y que en el fondo la diversidad, porque los hombres y las mujeres no somos iguales, pero que esa diversidad no se traduzca en desigualdad. Exacto. Eso es todo el secreto. Hay que trabajar con más educación y mitigar, destruir los estereotipos, los prejuicios que nos han gobernado durante 700.000 años. Paula Poblete, gracias por haber asistido aquí a Conciencia de Valores. Muchas gracias. Verónica Garrido, gracias también por haber estado con nosotros. Mario Muchas Chilin, gracias a ti. Carolina Gutiérrez. Junto a usted nos vemos en 7 días más y queremos mandarle un abrazo de solidaridad a la gente ahí de Puerto Montt, de Osorno, de Chiloé, que lo está pasando harto mal. Ojalá este tema se resuelva y pueda llegar a una sabia solución. Chao, chao. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Me gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. Todos tenemos un propósito en la vida. Defender el medio ambiente es mi propósito en la vida. Los derechos de la mujer los defiendo porque es mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es que todos tengamos mejor salud y mejor educación. Y yo defiendo la vida como sea. Ese es mi propósito. Todos tenemos un propósito en la vida. No lo abortemos. Infórmate y opina sobre este tema en www.transformachile.cl. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos paltos que dan vida a la más sabrosa comida chilena cocinada en hornos de barro. Platea al horno, chanchito leñador, empanadas, pasteles de choclos, mariscos y pescados.
Los invito a nuestro restaurante Raúl Correa y Familia, ahora en Limache. Estamos entre Limache y Olmué, en la avenida Eastman, número 2224. Los espero junto a toda mi familia en este lindo y acogedor lugar. Siempre pensamos que se puede controlar el consumo de drogas y alcohol. Cuando eso no ocurre, es porque padeces de la enfermedad de las adicciones. La buena noticia es que esta enfermedad tiene tratamiento. En Contradicción te ayudamos. Ofrecemos tratamientos ambulatorios intensivos. Agenda tu entrevista de evaluación llamando al 9-793-2669 o al WhatsApp más 569-9701-1705. Visítanos en www.contradiccion.cl.